Hey amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a un video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos organizar nuestra bandeja de entrada de Gmail para que los correos queden de una manera muy organizada y segmentada dependiendo de los temas, ya sea trabajo, estudio, en fin, para lo que tú quieras o necesites organizar tus correos. Así que sin más nada que decir, chicos, vámonos al grano. Primero que todo, vamos aquí donde está la palabra etiquetas y aquí vamos a organizar nuestros correos de una manera muy eficiente. Vamos, por ejemplo, a crear una etiqueta y vamos a poner el nombre. Por ejemplo, esta se llama trabajo y le voy a dar en crear. Una vez que creé esa etiqueta, yo puedo personalizarla. Puedo, por ejemplo, cambiarle el color a la etiqueta, ¿sí? La puedo también renombrar, eliminar. La puedo filtrar, por ejemplo, para que me muestre solamente la etiqueta cuando hay mensajes sin leer. O también la puedo ocultar. Puedo también añadir una subetiqueta. Es decir, por ejemplo, debajo de trabajo va a haber otra que se va a llamar, por ejemplo, documentos. ¿Sí? Entonces, debajo de la etiqueta trabajo va a haber una subetiqueta que se va a llamar documentos. Aquí está. Entonces, de esa manera podemos segmentar un poco más nuestros correos. Ahora, por ejemplo, si tenemos un correo y queremos que todos lleguen a la etiqueta de documentos, vamos entonces a hacer esto. Por ejemplo, podemos arrastrarlo y va a quedar aquí inmediatamente dentro de la etiqueta de documentos y se va a desaparecer de la bandeja de entrada. Entonces, de esta forma podemos seleccionar nuestros correos y enviarlos, por ejemplo, a otra etiqueta que se llame estudio. Vamos a crear la etiqueta, le damos, por ejemplo, un color cualquiera y aquí tenemos ya otra etiqueta. Esta la vamos a dejar sin subetiquetas y vamos a enviar, por ejemplo, ese correo a la etiqueta estudios. Como ven, la bandeja de entrada va a quedar completamente vacía, solamente con uno. Ya teníamos tres. Y aquí en estudio vemos que ha quedado guardado este correo. Otra forma también de enviar los correos a las etiquetas es simplemente seleccionándolo aquí y vamos donde está el icono de etiquetas. Aquí se nos va a desplegar todas las etiquetas que tenemos creadas y simplemente seleccionamos la etiqueta a la cual vamos a enviar el correo. La seleccionamos y le damos en aplicar. Vamos a ver cómo este correo se nos va directamente a la etiqueta estudio. Por ejemplo, ese correo dice eficiencia. Como ven en recibidos también se muestra este correo, pero miren que aquí está marcado con una etiqueta que dice estudio. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este correo. Cuando lo selecciono, voy al icono de etiquetas y le digo que la etiqueta de trabajo. Le doy aplicar y en este caso la etiqueta se pone en verde, que significa trabajo. De esta manera también podemos filtrar y organizar los correos en etiquetas. De esa manera podemos segmentar un poco más nuestra bandeja de entrada. Pero ¿qué pasa? Esto no siempre lo vamos a hacer de forma manual. Lo podemos programar automáticamente para que cuando nosotros recibamos un correo se vaya directamente a una de estas etiquetas o subetiquetas. Vamos, por ejemplo, a programar un filtro para que los correos entrantes lleguen a determinada etiqueta. Voy a crearme otra por aquí y le voy a poner, por ejemplo, Microsoft. Tú puedes crear las etiquetas y subetiquetas que quieras. Son aproximadamente unas 500 etiquetas que podemos crear dentro de la bandeja de Gmail. Vamos a crear un pequeño filtro rápidamente. Vamos a suponer que yo quiero que los correos de esta persona, de esta bandeja de entrada, me lleguen directamente a la bandeja de Microsoft. La etiqueta de Microsoft, como ven, se encuentra completamente vacía. Voy a programar un filtro para que cuando me entre un correo llegue directamente a Microsoft. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a seleccionar este correo y luego nos vamos a ir acá donde están los tres punticos y le vamos a dar en filtrar mensajes similares. Aquí se nos va a abrir una opción donde vamos a configurar el filtro rápidamente. Aquí donde dice D,
significa que todos los correos de este remitente, de este usuario, van a llegar a la etiqueta de Microsoft. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar rápidamente aquí, crear filtro. Vamos a activar tres partes que son importantes para que esto llegue directamente a la bandeja. Vamos a darle en saltar recibidos, es decir, que cuando el correo entre se vaya directamente a Microsoft y no a la bandeja de recibidos. El segundo que vamos a activar es aplicar a la etiqueta. Entonces, como ya creamos aquí varias etiquetas, vamos a elegir a la que queremos enviar siempre los correos de este usuario. En mi caso, para el ejemplo, Microsoft. Y hay otra opción que dice que si en la bandeja de entrada tenemos varios correos de este usuario, todo esto se vaya a la bandeja de Microsoft. Yo le voy a dar que sí para el ejemplo, pero si no tienen esta opción, pues la pueden dejar desactivada. Aquí que voy a organizar todos mis correos para que se vayan a Microsoft. Y simplemente le damos en crear filtro. Listo. El filtro ya se ha creado y como ven, la bandeja de entrada quedó completamente vacía. Si yo me voy a Microsoft, por ejemplo, aquí vemos todos los correos de ese usuario que han quedado directamente en la etiqueta. Ahora, para que el ejemplo sea más claro, voy a enviar un correo desde otro correo, valga la redundancia, y van a ver cómo se va a ir directamente a la etiqueta de Microsoft. Vamos a ver por aquí, voy a dar en redactar. Voy a copiar el usuario al que se lo voy a enviar y le voy a poner un asunto, por ejemplo, etiqueta de Microsoft. Y voy a colocar aquí algo rápidamente, algún texto y le voy a dar enviar. Listo, el correo ya ha sido enviado. Voy a verificar entonces en mi bandeja de entrada. Como ven, aquí en bandeja de recibidos no hay completamente nada, no hay ningún correo. El correo que debió haber llegado debió irse directo a la bandeja de Microsoft, a la etiqueta. Vamos a ver. Aquí está, efectivamente, el correo de ejemplo etiqueta de Microsoft. Yo copié PSI y de esta manera usted puede crear las etiquetas que quiera y configurar determinados usuarios de correo para que todos lleguen a esa etiqueta. Trabajo, estudios, tareas, investigaciones, bueno, en fin. Pueden crear las etiquetas que quieran para que de esta forma puedan segmentar mucho mejor su bandeja de entrada de Gmail y organizar todos sus correos, amigos. Muy bien, eso es todo por este video. Espero les haya servido de mucha ayuda. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, le den un me gusta al video para que apoyen el contenido que estoy creando. Y nada, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.